A lo largo de nuestra historia como humanidad, hemos superado y aprendido a vivir con diferentes tipos de virus. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, menores son las precisiones sobre las enfermedades y sus consecuencias. Pero hay suficientes evidencias históricas para saber cuántas personas se vieron afectadas en su momento. Una pandemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población, afectando simultáneamente a un gran número de personas en un determinado periodo de tiempo. Cólera. Esta enfermedad, a lo largo de la historia, ha sido merecedora de varios nombres. Enfermedad azul, enfermedad negra, por mencionar algunas. Se han hablado de 4 a 6 brotes de esta enfermedad que abarca desde el año 1817 hasta el año de 1923. Esta enfermedad provocaba diarrea intensa y deshidratación. Es una de las enfermedades más antiguas del hombre, aunque no hay un consenso exacto de su origen, pero existen referencias de Hipócrates del año 400 a.C. En 1817 aconteció la primera pandemia documentada en Asia, que se extendió a Turquía y a los países árabes. Es ahí donde esta enfermedad se propagó en todo el mundo y afectó a América en la segunda pandemia entre los años 1826 y 1851. Después de todo el sufrimiento causado por esta enfermedad, también desató diferentes problemas como la desorganización de la estructura social y económica, que dificultó el desarrollo de los lugares afectados. Se transmite por contaminación del agua, con heces o vómito de pacientes portadores, al igual que por la ingesta de alimentos contaminados. Se habla de una estimación de 1 millón de muertes. Gripe rusa. La gripe rusa fue una pandemia de gripe que tuvo lugar en octubre de 1889 y diciembre de 1890. Esta pandemia dio inicio en San Petersburgo el 1 de diciembre de 1889. Se propagó rápidamente por toda Europa, llegó a Estados Unidos en tan solo 70 días después de su inicio. Provocó una gran cantidad de afectados. Se cree que causó la muerte de alrededor de 1 millón de personas en todo el mundo. Peste antonina. Se señalan 2 posibles orígenes de la plaga. Una de ellas se sitúa en las expediciones de la campaña oriental del año 165 y específicamente en la ciudad de Seleucia, actual Irak, donde un soldado habría profanado el templo de Apolo de aquella urbe. Se menciona que al abrir un cofre salió un olor pestilente. Otra versión menciona que se originó en Egipto, pasando por diferentes lugares del Imperio Romano. Los síntomas de esta enfermedad, descritos por el Galeno, eran los siguientes: exatemas de color negro, que después de un par de días se secan y desprenden del cuerpo, diarrea, fiebre y calentamiento interno por parte de los infectados. Se estima que hubo una cantidad de 5 millones de muertes. VIH, SIDA. En el año de 1981 se documentan los primeros 5 casos, 2 de ellos morales de un cuadro sintomático desconocido. Al inicio, esta enfermedad fue bautizada como inmunodeficiencia vinculada a los gays. Esto fue nombrado así porque la mayoría de los pacientes eran hombres homosexuales sexualmente activos. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre, ganglios inflamados, dolor de huesos y articulaciones. Pasado varios años de esta enfermedad, pueden aparecer más síntomas como diarrea, pérdida de peso y contraer un mayor número de infecciones que son más graves de lo habitual. A lo largo de la historia de esta enfermedad, ha matado a un aproximado de 25 a 35 millones de personas. Plaga de Justiniano. El epicentro de este brote fue Constantinopla, actualmente Estambul, capital del Imperio Bizantino. El origen de esta enfermedad fue causado por las ratas que llegaban de barcos mercantes provenientes de distintos rincones de Eurasia, portadoras de pulgas infectadas con la peste bubónica. El emperador Justiniano contrajo la enfermedad, pero fue un sobreviviente. Los cálculos de mortalidad de esta enfermedad van de los 30 a 50 millones de muertos como consecuencia de la pandemia. Viruela.
Más de una vez has oído hablar sobre la viruela. Es causada por un virus que surgió en las antiguas poblaciones humanas. Esta enfermedad era tan letal que en algunas culturas estaba prohibido dar nombre a los niños hasta que contrajesen la enfermedad y sobreviviesen a ella. Su tasa de mortalidad llegó a ser de un 30% de los pacientes infectados. Los síntomas de esta enfermedad son la fiebre, malestar, dolor de cabeza, cuerpo, en algunas ocasiones vómitos. Comienza un periodo de erupción que se manifiesta primero en la lengua y en la boca en forma de manchas rojas. Estas manchas pasan a convertirse a llagas que se abren y se esparcen por la boca y garganta. Después de esto, las erupciones aparecen en la piel comenzando por la cara y se extiende por los brazos y piernas, llegando incluso a los pies y a las manos. Es considerada como la segunda mayor pandemia de la historia con más de 56 millones de muertes. Peste negra. Se considera como la pandemia más mortífera y con el impacto más duradero de la historia de la humanidad. Se cree que el brote comenzó en Asia Central y desde allí pasó por la ruta de la seda hasta llegar a la península Crimea, entre Rusia y Ucrania en la actualidad. Esta estaba alojada en las pulgas de las ratas negras. Se esparció por toda Europa usando como medio de transporte los barcos mercantes. Se sostiene que mató al 30% de la población europea, pero las más audaces mencionan que mató al 60% como resultado final. Este continente tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre alta, superando incluso los 40 grados, tos, sangrado por la nariz, sed aguda, manchas en la piel de color azul o negro, gangrena, aparición de bubones negros en las ingles, cuello, axilas, brazos, piernas e incluso detrás de las orejas. Esta enfermedad tuvo como consecuencia la muerte de 200 millones de personas. Si el video te gustó, te invito a que me regales un like, te suscribas al canal y lo compartas con tus amigos.